acuerdas cuando vimos el primer tráiler de esta película y decíamos que iba a ser una versión completamente alejada de la primera adaptación? Decíamos que no iba a ser una historia escalofriante y que en su lugar veríamos una aventura casi cómica. ¿Te acuerdas cuando dijimos eso? Bueno, pues teníamos razón. Hablemos hoy de la nueva adaptación de Las Brujas. Hey cinéfilo, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Qué ganas tenía de verdad de ver esta película, qué ganas tenía de darte mi opinión. Verás, esta cinta se estrenó el pasado 22 de octubre en los países que cuentan con la plataforma de HBO Max y particularmente en México llegará a las salas de cine el 28 de octubre. Así que bueno, si ya la viste me encantará leer tu opinión o si no simplemente saber qué es lo que esperas de ella, que para mí tu opinión es lo más importante. Dirigida por Robert Zemeckis, Las Brujas adapta el clásico de Roald Dahl, publicado en 1983, y relata la historia de un niño y su abuela quienes deben hacer frente a un grupo de brujas dentro de un hotel. Mira, la verdad es que ni siquiera vale la pena hacer una comparación entre esta nueva adaptación y la primera. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no hay punto de comparación. Desde este momento te puedo decir que mi versión favorita sigue siendo la de 1990, y no es simplemente por un factor de nostalgia, sino porque su director Nicholas Roeg logró capturar la esencia misteriosa y onírica desde un punto de vista infantil. Hice de hecho hace algún tiempo atrás una retro reseña de esta película en el canal, te la dejo en la descripción por si quieres ver también este video. Esta nueva adaptación hay que decir que se mantiene bastante fiel al libro, aunque en algún punto, sobre todo hacia el final, se tome ciertas libertades, también en reubicar dónde se sucede la historia. Pero bueno, en estas libertades que se toma más hacia el final es donde puedo reafirmar un poco la intención del director, la cual es traer una película absolutamente infantil y familiar, con una propuesta que pretende ser un producto de aventura, fantasía e incluso de comedia, relegando el horror o el misterio, pues, por allá, a un rincón. A ver, antes de explicarte las razones por las cuales yo encontré esta película como un producto bastante genérico y hasta cierto punto desabrido, sí debo decirte que vista simplemente como un producto de entretenimiento sin la mayor pretensión para pasar un domingo familiar, lo más probable es que la disfrutes. Tiene sus momentos divertidos y una vez en tono con la actuación de Anne Hathaway, seguro te encariñas con el personaje. Pero sin duda el mayor acierto es haber traído al elenco a Octavia Spencer en el rol de la abuela. La actriz logra conseguir de manera sólida a una abuela entrañable, quien es tan divertida como cariñosa y protectora. De hecho, particularmente los primeros minutos de esta película me parecieron los mejores, porque se percibe rápidamente un estilo propio, cosa que lamentablemente se va diluyendo conforme avanza la historia. Ahora, acabo de mencionar que tal vez llegues a encariñarte con el personaje de Anne Hathaway, quien da vida a nada más y nada menos que la gran bruja. Creo que el verbo encariñarse tal vez no sería precisamente lo que estabas esperando de un personaje como este, cuyo propósito, en teoría, es el de generar terror y repudio. Pero fuera de un par de momentos apoyados por efectos especiales por el CGI, el personaje no genera terror. Tal vez sí para un niño de 6 o 10 años, pero no más. El título en el cual se basa esta película y el de la película misma es Las Brujas. Pero de brujas realmente no vemos mucho, no conocemos mucho. El ensamble termina siendo opacado por un protagonismo absoluto a la gran bruja, la cual y al fin y al cabo tampoco termina por dominar este terreno, ya que al no generar horror, el conflicto se evapora y no experimentamos ansiedad real porque el niño y la abuela salgan bien librados de esta situación. En realidad la experiencia es más de aventura, donde la mayoría de las escenas terminan con notas optimistas y divertidas, extrayendo cualquier elemento que pudiese llegar a asustar o perturbar a un niño. Es como si cualquier momento que se percibiera que pudiese asustar a un niño, la producción hubiera agarrado un balde de esponjosidad y ternura y se lo hubiera echado encima, para llenar todo con estos tonos un poquito más ligeros y optimistas.
Ahora, como dijimos la mayoría de nosotros en el primer tráiler, el CGI le juega una mala carta a la película, ya que sí se ve bastante falso e irreal. Nunca sientes que los personajes, ya sea el del gato, los ratones o hasta una gallina, estén realmente allí. La adaptación anterior, recordarás que tenía unos ratones muy adorables creados por el mismísimo creador de los Muppets. Y estos ratones terminaban sintiéndose bastante creíbles, sobre todo considerando la época. Aquí el estilo del CGI podría compararlo un poquito más con películas como Alvin y las ardillas. Y hablando de los ratones, acá tenemos una nueva incorporación de una ratoncita, un personaje femenino. Yo tuve la oportunidad de ver esta película en inglés, en su idioma original, y particularmente ese personaje de verdad no lo soporté. No me gustó como la personalidad que tenía. Tal vez en español eso cambie y sea un personaje más agradable. Pero también debo de decir que este nuevo elemento sí se siente con ánimo de simplemente tener un elemento femenino, porque ni estaba en el libro y ni siquiera le aporta nada a la trama en realidad. De hecho, creo que hasta cierto punto termina hasta entorpeciéndola. Regresando un poquito a lo que me gusta, como mencioné al inicio, aunque Robert Zemeckis se tomó ciertas libertades para adaptar la historia de Roald Dahl, también hizo uso de otras partes que no estaban en la primera adaptación. Por ejemplo, en lugar de esta escena de la niña que se queda atorada en el cuadro, tenemos otro relato de otra niña que sí aparece en el libro, pero que no habíamos visto en la versión de los 90. Y esto denota que se está intentando buscar una visión propia. Aunque, voy a decir algo bastante fuerte, pero creo que a Robert Zemeckis en esta película le queda grande su propio nombre. A ver, estamos hablando del director, del creador de Volver al Futuro, quien engañó a Roger Rabbit, Forrest Gump, El Náufrago, pero en esta película Robert Zemeckis es más como ese director que nos trajo películas como El Expreso Polar o Beowulf. En esta adaptación de Las Brujas de verdad es que casi no denota un estilo propio o una voz autoral que se haga presente en el diseño o en la construcción de sus personajes. Incluso tampoco llegué a sentir la pluma o la producción de Guillermo del Toro en ningún momento. Las Brujas del 2020 se percibe más como una aventura genérica. No voy a dar ningún spoiler, pero en mi retro reseña dije que Roald Dahl estaba muy poco satisfecho con el final que le dieron a la película, simplemente porque ese no era el final del libro y la adaptación dejaba de ser fiel. Bueno, creo que si Roald Dahl viera este final, se volvía a morir. Las Brujas de Zemeckis se actualiza, trae consigo efectos a computadora, un ritmo más acelerado, escenas nuevas y mucho optimismo. Pero a esta readaptación le ha faltado un sello propio y difícilmente creo que esta película logre trascender de la misma forma que ya lo hizo la versión de 1990. Ojalá esta versión hubiera sido dirigida por ese Robert Zemeckis de quien engañó a Roger Rabbit y no por el Robert Zemeckis del Expreso Polar. Yo por eso a esta película le doy 2 estrellas de 5. Pero bueno, si pretendes ver esta aventura con los más pequeños o en familia, seguramente vas a pasar un buen rato. Si quieres aparecer en la sección de Te Amo, responde. ¿Qué libro crees que valdría la pena que tuviera una readaptación? Ok, esto se va a poner interesante, se va a poner bueno, voy a estar leyendo tus comentarios. Mis redes sociales están apareciendo en la pantalla, me encantará verte por Facebook, Instagram, Twitter, TikTok o cualquier red social que sea de tu preferencia. No olvides dejarme tu opinión de esta película cuando la veas o simplemente que me digas qué esperas de ella. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.